Bien, hace unas semanas el analista Antesana puso la voz, encendió la alarma respecto a la narcopolítica en el Perú, a referirse a por lo menos 9 congresistas que estarían involucrados con el narcotráfico. Y a propósito, mañana hay un evento muy importante denominado La Narcopolítica en Perú y América Latina en el Hotel El Pilar. Y para hablar de este delicadísimo tema hemos invitado a un panel de lujo. Tenemos al señor Ricardo Ravelo, periodista mexicano, nada menos, y al señor León Valencia, columnista de la prestigiosa revista Semana. Dos países que son emblema también del narcotráfico, lamentablemente, ¿no? Y de la narcopolítica. Vamos a empezar por el señor León Valencia, de Colombia, para que nos explique si desde su punto de vista el Perú está camino a convertirse en la peor Colombia. Pues hay tiempo para atrancar eso, para ponerle un freno a eso. En Colombia fue una desgracia, una verdadera desgracia. En este momento hay 127 parlamentarios investigados y ya hay 61 condenados por parapolítica, se le dice allá. Parapolítica. Que es la relación entre paramilitares y política. Ahí, pues, entendiendo que los paramilitares también eran un cartel. Sí, se tomaron la tercera parte del Congreso, llegaron a apoderarse de la tercera parte del Congreso de 251 alcaldías de 1.100 alcaldías colombianas, o sea, tenían el 20%, 25% de las alcaldías. ¿En qué año? ¿En qué época? ¿La época de Pablo Escobar? No, eso pues fue un proceso largo, empezó con Pablo Escobar, pero el clímax de la situación. El clímax fue en el 2002 y el 2006. ¿A post Pablo Escobar? Sí. Post Pablo Escobar, que lograron pues tener la tercera parte del Congreso, la tercera parte de las alcaldías, las gobernaciones, pusieron casi 2 millones de votos para la elección del presidente Uribe, de manera que fue pues un apoderarse de la política, de los puntos claves de la política nacional, pero eso no era... Eso es muy importante para una democracia y fue un impacto muy grave sobre una democracia, pero lo más grave no fue eso, lo más grave fue las muertes que causaron. El conflicto colombiano tiene en este momento un número que es desastroso. La Comisión de Memoria Histórica habla de 220.000 muertes y buena parte de esas muertes se produjeron en ese tiempo y habla de 6 millones de víctimas. Y con tantos actores, ¿no? Porque tenemos al narcotráfico en sí mismo, tenemos a los paramilitares, tenemos por lo menos 2 grupos guerrilleros importantes, tenemos a la delincuencia común, o sea, son varios actores, muchos más de los que hay en Perú actualmente. Todos toman del narcotráfico y todos incursionan en la política. La relación entre cocaína y política en Colombia es una cosa impresionante. ¿Y cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Cómo el narcotráfico hace sentir su poder a través de los legisladores en los ciudadanos? ¿Con legislaciones a su favor? ¿Cómo se concretiza el papel del narcotráfico en la política? Pues han hecho esto para proteger sus negocios, para evitar la cárcel, para que en las zonas, en todas las zonas puedan tener carta libre para el negocio, ya no solo para ese negocio de la cocaína, sino las mafias se han extendido, el portafolio se ha multiplicado, contrabando de gasolina, contrabando de autopartes, el robo de celulares fue controlado por grandes mafias y hay un lavado de dinero inmenso y hay una relación entre economías ilegales y economías legales. Ahora, y legislación favorable también, por supuesto. Ahora hay una incursión en la minería de manera importante, la minería del oro. Y claro, ilegal. Ilegal. Y claro, todo esto pues hace unos negocios que ya en el Departamento Nacional de Planeación valoran su impacto sobre la economía. O sea, ¿la minería ilegal se está relacionando con el narcotráfico? También. Esos son mafias que se juntaron todas y claro, alrededor del narcotráfico, que es el que tiene, digamos, más poder de violencia y más poder organizativo, alrededor de eso se nuclean los otros negocios ilegales. Vamos a ir hablando de la minería ilegal y el narcotráfico, porque acá hay mucha minería ilegal. Pero ¿le suena familiar lo que ha dicho el señor Valencia, señor Ravelo? Sí, desde luego. Porque compiten, ¿no?, las percepciones de los televidentes, de las personas comunes y corrientes. Es que como que México desplazó a Colombia como emblema de la violencia, el terror del narcotráfico, ¿no?
Sí, de hecho, hoy... Aunque hay colombianos que me dicen que no es así, pero bueno. Sí, hoy México está ubicado en otro escenario, digamos, ¿no? Si antes, digamos, el reflector estaba en Colombia por el tema de la violencia, hoy México ocupa pues lamentablemente esa posición porque ha controlado el transporte de droga desde Colombia. Es decir, en Colombia también hubo un fenómeno que pues se destruyen dos cárteles importantes, pero surgen otros, ¿no?, al amparo del poder. Es decir, por eso el tema de la narcopolítica ha proliferado tanto, no solamente en México y en Colombia. Y surge México a partir de la caída de Colombia, ¿no? Desde Se luego. empodera México. Sí, hoy en México, por ejemplo, operan 14 organizaciones criminales. Es decir, o sea, el mapa de México está lleno de cárteles. Está lleno terrible, de cárteles. Y esto surge como consecuencia de la guerra que emprendió Felipe Calderón, el expresidente, contra el narcotráfico. Es decir, se dio un fenómeno conocido como la paradoja de la guerra. Es decir, que se obtuvo el resultado contrario. Lejos de exterminar a los cárteles, estos se expandieron hacia Centro y Sudamérica y surge el fenómeno que no es nuevo, el de la narcopolítica. Porque siempre... Ustedes le llaman narcopolítica, sí, no parapolítica. No, narcopolítica. Pues la política vinculada al narcotráfico o al crimen organizado. ¿Y cómo se traduce en el caso mexicano en la legislación? ¿Cómo influye la narcopolítica en la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos? Bueno, en principio debo decir que en muchos estados, son 31 estados en México, 2.200 municipios. El 80% de los municipios de México están gobernados por autoridades vinculadas a alguna modalidad de crimen organizado. Hay estados del norte de México como Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, donde no basta que los partidos nominen a sus candidatos, ¿sí?, sino que siempre hace falta que los carteles den la anuencia de si ese candidato... Que legitimen a las autoridades, si que el narcotráfico legitime a las autoridades. Y si hay determinados personajes que conviene a los intereses del narcotráfico, y entonces es cuando le dan lo que se llama luz verde a los partidos para designar a cierto personaje que va a proteger los intereses no solo del narcotráfico, sino de su antecesor. ¿Y en qué sentido favorecen esas autoridades elegidas con la legitimización del narcotráfico a los narcotraficantes? ¿Cómo favorecen? Con impunidad, por ejemplo, con impunidad, protegiendo sus negocios, manteniendo a resguardo sus capitales, abriendo nuevas rutas, lavando activos. Y el Poder Judicial también lo intervienen, por supuesto. En buena medida sí, digamos que en todo esto se genera una suerte de pacto de impunidad, en la que todos se protegen y obviamente, bueno, está muy ligada a la política. Y a la policía también, ¿no? Sobre todo, en el caso mexicano. Hoy México tiene una gran crisis de seguridad justamente porque cuando se disemina el narcotráfico en todo el país, lo que necesitan es protección. Ninguna actividad criminal puede florecer sin protección desde el poder. Y se podría resumir el problema entre la muerte y el dinero, es decir, te pago una buena cantidad y si no aceptas mi plata, te mato. ¿Ese es el discurso del narcotráfico? Sí, dicen plata o plomo, ¿no? Plata o plomo. Plata o plomo. Es decir, hay ofrecimientos a funcionarios de aduanas, a políticos, con millones de dólares para entrarle al negocio, para proteger intereses sucios. Y hay tres llamados. O sea, el primero es una oferta de dinero, el segundo es el doble de la suma. Y la tercera llamada puede ser entregar un sobre con las fotografías de los familiares, o bien ya actuar directamente contra él. Ya combatir con esa amenaza es bien complicado, ¿no? Ahora, sí, nos han hablado ustedes dos de cifras de horror. Con toda la problemática que hay en el Perú, a pesar de ella, siento que estamos bastante lejos, espero, de llegar a los niveles que ustedes han expuesto. El señor León Valencia habló de 127 congresistas procesados, por lo menos, sobre el tema. ¿Cuántos congresistas hay en México? Ninguno. ¿Ninguno? Decir, hay uno prófugo que es hermano de un gobernador de Michoacán, señor Godoy, y hay un gobernador, Mario Villanueva Madrid, gobernador del estado de Quintana Roo, que hoy está preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel. Pero no hay ningún político, ninguna autoridad procesada. ¿Y ese es un síntoma de qué? De impunidad. Yo hablaba del pacto de impunidad. Es decir, a diferencia de lo que Colombia ha hecho en materia de justicia, donde se ha visto realmente que, bueno, han hecho un trabajo de autolimpieza de la propia estructura del poder. En México se ha fortalecido el pacto de impunidad. Para terminar brevísimamente, ¿cómo ven el caso peruano desde la experiencia mexicana? Muy breve, por favor. Yo creo que es un fenómeno que empieza.
Es decir, esto no quiere decir que no vaya a entrar en una crisis, falta ver qué otras redes de políticos están vinculados. ¿Y estamos al a tiempo de controlarlo? Yo creo que sí, el tema es si hay voluntad política desde el Poder Central para hacerlo. ¿Usted qué piensa sobre el caso peruano? Pues yo acepté mucho esta invitación de Projusticia para hacer este evento porque creo que hay que mostrar esas realidades. Apenas, aquí no es que no haya mucho, sino que no se ha descubierto mucho. Cuando se empiece a destapar es cuando empieza eso es una caja de Pandora donde empiezan a salir todos los monstruos. ¿Usted vaticina que vamos a encontrar una caja de Pandora? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. La diferencia, y ojalá no lleguen acá, es que en Colombia eso se mezcló y en México se está mezclando o está teniendo unas consecuencias de violencia muy grandes. Una cosa es el negocio, pero otra cosa es la grave violencia que implica y las muertes y las generaciones enteras que se pierden en ciudades. Eso es el punto clave que hay que poner en cintura. Ojalá no lleguemos a esos niveles de violencia, ojalá, y muchas gracias por su presencia en ese programa y por su presencia en el país y por compartir su experiencia. Muchas gracias y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos luego con otro tema. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA.